Eh, ¿Qué tal? ¿Me escuchan? ¿José? Sí, perfectamente, Anderson. Ah, ya, qué gusto. Bueno, buenas tardes con todos, compañeros y amigos del agro. Un gusto saludarlos el día de hoy, miércoles, y contentos también de empezar otra capacitación, esta oportunidad con el doctor Manuel Genaro Bravo Calderón, eh, doctor de Agricultura Sustentable, profesor de entomología, con maestría en entomología en la Universidad Nacional Agraria de La Molina y profesor principal de la Universidad Pedro Luis Gallo de Chiclayo. La estructura de esta charla, de este evento, empieza el doctor con su charla magistral, luego yo voy a hablar sobre nuestro producto Bomber, que es parte del evento, que es el lanzamiento de Bomber, Bomber 150 OD a base de espirotetramat. Esto es parte de otros eventos que iremos haciendo y les iremos comunicando. Y luego de mi presentación, ya nuevamente el profesor Manuel Bravo responderá a cualquier inquietud que tengan ustedes acerca del tema, ¿ya? Así que, sin más preámbulo, profesor, acá estamos todos atentos para escucharlo. Buenas tardes, Aderson. Un saludo cordial para todos los que están conectados en este momento y agradecer a la empresa Beagro por esta oportunidad para poder discernir algunos problemas insectiles relacionados con cultivos de agroexportación. Básicamente voy a tocar dos, el caso de la uva y el caso de arándanos con respecto a los chanchitos y con respecto a los trips, ¿no? Entonces voy a compartir mi ponencia. Y se ve, ¿no? ¿Se ve? Exacto. Entonces, bueno, yo soy el ingeniero Manuel Bravo Calderón. Ya tengo varios años trabajando en la Universidad Nacional Pedro Rivayo, en la Facultad de Agronomía. Estoy colocando justo mi dirección, más que todo en cuanto al correo y al número de mi teléfono para cualquier consulta cuando ustedes lo deseen. ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy día? Un manejo integrado de dos problemas asociados con la uva y con los arándanos, cochinilla y trips. Sabemos que ahora el Perú está en la mira de todo el mundo por cuanto tanto en uva como en arándanos hemos dado un ascenso vertiginoso y estamos liderando en agroexportaciones de este tipo. Pero conforme nosotros vamos también ampliando las áreas, los problemas entomológicos se están haciendo también más evidentes. Entonces, en esta charla quiero hablar algo sobre referente a las cochinillas, la importancia que tienen estos pseudocóxidos, estos dos cultivos, los daños que ocasionan, tanto directos como indirectos, el monitoreo que se debe establecer como una medida de evaluación constante y las estrategias de control. De igual manera, para TRIPS, estoy considerando cuáles son esas dos especies más comunes que se presentan en estos cultivos, qué características tienen en cuanto a su biología, porque esto es interesante conocerlas, y también algo sobre el monitoreo y las estrategias de control. En esta lámina ustedes pueden ver todo un grupo de plagas interesantes, plagas que están asociadas con el cultivo de vid. Y algunos de ellos pues, son muy comunes verlas en el desarrollo fenológico del cultivo. Como ustedes ven, hay momentos de área foliar que se van a presentar muchos insectos del tipo lepidópteros, ¿no? Luego aparecen ya cuando hay estructura formada, algunos casos querezas, grupos de querezas que no desarrollan bien en altas poblaciones, pero por lo menos se encuentran presentes y que son controladas por sus enemigos naturales. Luego tenemos la arañita roja, que es una plaga que se va presentando conforme va madurando el cultivo. Y una plaga muy importante que es la mosca de la fruta, que es un insecto que tiene que ver mucho con el desarrollo ya del racimo, cuando entran en vero y maduración, especialmente en el caso de la uva,
o también cuando empieza la maduración del fruto de arándano. En algunos momentos, en algunos lugares también, se ha presentado el escarabajo de la fruta, que está muy asociado al momento de la maduración de los racimos. No es una plaga importante, vamos a decir, pero puede que se presente en algunos momentos. Y algunos fundos se podía observar presencia muy esporádica de filoxera, que es un insecto que tiene 2 etapas en su desarrollo, pero que en la zona norte, por lo menos solo lo hemos visto en la fase de aérea, ¿no? Desarrollando algunas poblaciones en las hojas. ¿Cuáles son los problemas más importantes asociados con este cultivo? Es la cochinilla, que es un grupo de insectos que vamos a detallar posteriormente, y los trips que se presentan en altas poblaciones al momento que la uva entra en su fase de prefloración, floración y cuajo. En el caso de arándanos, puede presentarse en la etapa de brotamiento y también en la etapa de floración. Para el caso de arándanos, ustedes ven también un grupo de plagas importantes. Lo que quiero destacar acá es que estas plagas van a variar mucho de una zona a otra. Eso ténganlo presente. Algunas van a ser plagas muy, muy importantes, vamos a decir, como plagas claves. Por ejemplo, en la zona de Olmos, Floridea, que antes era denominado Liotis, es una plaga que siempre se mantiene en sus poblaciones. Un caso que se ha presentado ya desde hace unos 2-3 años es Paranómala, que es un escarabajo que desarrolla tanto el adulto haciendo daños en la parte de las hojas y de los brotes en las plantas de diferentes cultivos, y las larvas que hacen daño a nivel de raíz. Recuerden que este caso es un caso que no está solamente ligado a este cultivo, sino a diferentes cultivos que están desarrollándose en Olmos. Luego tenemos un grupo de moscas blancas, especialmente al Eurodicus, que también se asocia con este cultivo y que está cada campaña está aumentando su nivel de infestación. Un grupo, y en esto sí hay que incidir, un grupo de chanchitos están asociados también con este cultivo. Y lo que pasa es que por el momento lo tenemos, si bien causan daños, pero no tenemos todavía una data de identificación propia para este cultivo. Lo que no sucede con el caso de vid, que solamente tenemos registro hasta ahora del género Planococcus. Aquí hay varias especies de Pseudococcus y que necesitamos realizar un trabajo de identificación. Asimismo, también hay un grupo de querezas, siendo como plagas importantes lo que es los chanchitos y el caso de trips. ¿Cuáles son esas cochinillas harinosas o chanchitos blancos asociados en estos dos cultivos? Algo que necesariamente debemos conocer. Todo el grupo de cochinillas o de chanchitos están dentro de la familia Pseudococcidae, ¿no? Recordemos que hay otras familias importantes también dentro de este grupo de Cocoidea, pero dentro de la familia Pseudococcidae están todas las especies que los conocemos justamente con el nombre de cochinillas harinosas, porque tienen el cuerpo cubierto de este polvo fino, ceroso, ¿no? Esa es la característica común. Hay más de 2.000 especies en el mundo. Recuerden que este es un grupo muy importante que ocupa el segundo lugar después de los Diaspididae. Además de las plantas hospederas que son diversas, tanto cultivadas como malezas, otro detalle importante es que la gran mayoría de especies se desarrollan con mayor énfasis, como más problemáticas, dentro de la región neotropical. Y nuestro país está ubicado justamente en la zona ecuatorial, que abarca esa región neotropical. Por lo tanto, tendríamos que estar conscientes de que los problemas con estos insectos siempre los vamos a tener. Y siempre los vamos a tener en los diferentes cultivos y en las diferentes malezas que nosotros dejemos que se desarrollen en estos cultivos. Para esto, entonces, se ha avanzado un poco, y creo que es mínimo todavía, en cuanto a la identificación, porque la identificación se relaciona en momentos antes de tener ya esta forma de análisis molecular, que es una forma actual,
esta técnica, antes lo que se hacía era una identificación en base a las características morfológicas y características biológicas. Y ustedes pueden acudir, pueden entrar a internet, a la revista peruana de entomología, y van a encontrar mucha información en el Perú. Esto creo que es una base para poder nosotros tener a detalle cuáles son las especies registradas en el Perú de pseudocóccidos. Hay muchas especies. Quizás algunas de ellas ya estén consideradas plagas en la actualidad. Y también en ese momento eran considerados ya problemas de importancia. Todo este grupo de pseudocóccidos tienen características comunes, como les decía hace un momento. ¿Y cuál es una de esas? Morfológicamente hablando, tienen el cuerpo blando, de forma ovoide, con el cuerpo cubierto de este polvo ceroso, y además en su entorno, en su alrededor, hay estructuras, filamentos cerosos de diferentes tamaños, ¿no? Uniformes en la parte delantera y lateral, y algunas variantes en la parte posterior. Estas características de estos filamentos cerosos de esta zona de acá posterior pueden ya ayudarnos a identificar algunos géneros. Por eso les decía, hay que tener un detalle más específico a nivel de laboratorio para poder identificarlo. Otra característica es que varía mucho lo que es el macho con lo que es la hembra. Nosotros observamos que la hembra mantiene su forma a ser adulta como una áptera, sin alas. En cambio el macho tiene un par de alas, ¿no? Desarrolladas, perdón, 4 alas desarrolladas, tiene sus antenas también largas, pero no se puede alimentar porque justamente las piezas bucales en estos insectos están atrofiadas. Entonces, si nosotros observamos esta fotografía, pues podemos ver una diferencia bastante marcada de lo que es el macho con lo que es la hembra. En cuanto a sus hábitos biológicos, estos insectos en su naturaleza siempre huyen de la luz. No les gusta la incidencia de luz solar. Por lo tanto, su hábito es de buscar refugio en cualquier estructura que presenta la planta, sea en uva, sea en arándano. Y nosotros nos damos cuenta que conforme van pasando las campañas, en la uva, conforme se va haciendo podas, en el arándano, conforme va pasando una campaña a otra, que también viene una etapa de poda, todas estas estructuras que se van quedando y que se van rajando en ciertas formas, en ciertas partes, van permitiendo zonas para escondite de estos pseudocóccidos. La otra característica biológica es que todo este grupo necesitan alimentarse del floema. Y recordemos que prácticamente el floema a nivel de tallo está ubicado muy dentro, pero para esto tienen estos insectos un par de estiletes muy finos y largos, que fácilmente lo penetran en las zonas donde ellas buscan, donde hay menos estructuras externas del tronco. Pero le facilita más en la parte inferior, donde hay raíces, o en la parte superior, donde están las hojas y la fructificación. Entonces, estos insectos normalmente tienen un ciclo que va pasando con otro siguiente, y así sucesivamente van subiendo y van llegando hacia la parte de la fructificación. ¿Qué quiere decir con esto? De que su ciclo de vida no es un solo lugar, sino que conforme van pasando los ciclos, ellos van yendo hacia la parte superior, porque los azúcares que se van formando ya en la parte superior de la planta son muy atractivos para este grupo de insectos picadores chupadores. ¿Cuáles son esas cochinillas harinosas relacionadas con la uva? Como le decía hace un momento, las dos especies que están registradas y que gracias al material que llevó el doctor Haviland, que lo identificaron molecularmente en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en California específicamente, nos dieron resultados que nosotros en el Perú tenemos dos géneros, un género con dos especies que es Planococcus citri y Planococcus ficus. Y de acuerdo a la distribución, más porque se llevó material de esas zonas, eso indica que todavía tenemos que hacer colectas de otros lugares que se siembran este cultivo. Se tiene de que estas dos especies están registradas en Piura, en Lambayeque,
La Libertad, si hay también alguna área pequeña, y especialmente en Ica. Ahora, de las dos especies que hemos estado viendo constantemente, aparentemente se notan una más que la otra, Planococcus ficus es la que está tomando un poco más de importancia, y en especial en aquellas variedades nuevas que están ampliando área, ¿no? Por ahí también hemos encontrado un registro que no está identificado aún molecularmente, que es Ferricia, pero es una especie que no está en altas poblaciones, a veces lo encontramos más porque sembramos otro tipo de plantas ahí ligadas al cultivo, lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, tenemos ya identificadas en vid Planococcus citri, ¿no? Que tiene una línea dorsal muy marcada en la parte de, vamos a decir, de la espalda, cuando estos insectos no están debajo del retidomo, sino que están sueltos, externos, ¿no? A diferencia de Planococcus ficus, esta estructura, esta línea es muy tenue, ¿no? Esta es una característica de campo que nos puede ayudar a identificar. Pero, repito, para poder dar una buena nomenclatura específica necesitamos hacer todo un trabajo, colección de hembras, un proceso a nivel de laboratorio, hacer una especie de montajes especiales con algunas sustancias y luego hacer observaciones ya a un microscopio plano, porque esto nos va a ayudar mucho a encontrar una serie de elementos que están distribuidos en el cuerpo de una hembra, ¿no? Ahora, ¿por qué es más importante Planococcus ficus? Porque hemos visto de que esta es una especie, como dice acá, que secreta abundante mielecilla. Y esa mielecilla no solamente lo vamos a ver a nivel de tallo, lo podemos ver en las diferentes partes donde forman sus colonias. Recuerden que los pseudocóccides forman familias o forman grupos constituidos por diferentes estados biológicos. Pero vamos a decir, esos grupos de esas querezas se van formando, se van incrementando cuando nosotros nos descuidamos cada vez de su manejo. Su manejo significa de su control. Entonces, hay que tener muy en cuenta que en el caso de Planococcus citri y Planococcus ficus, siempre tienden a formar pequeños grupos. Y si nos descuidamos, pues estos se hacen mucho más grandes en toda la estructura que atacan. Esta especie también en Chile lo están referenciando como si fuera una transmisora de virosis. Entonces, tenemos en cuenta que en el Perú ya está presente Planococcus ficus, por lo tanto, tenemos que ir paulatinamente viendo, conforme se están ampliando áreas de variedades nuevas, qué hay de relación con respecto a Planococcus ficus con las nuevas variedades, ¿no? Ahora, con respecto a arándanos, todavía es un problema serio en cuanto a las identificaciones. Yo tengo acá una lista, por eso lo pongo en signos de pregunta, que no podemos decir hasta ahora realmente cuáles las especies que están asociadas con arándanos, pero por lo menos sabemos por las características externas que sí está registrado Planococcus y que sí hay algunas especies del género Pseudococcus, ¿no? Una característica quizás común en el grupo de Pseudococcus con el grupo de Planococcus es que en este grupo de acá, nosotros si tenemos una hembra completa que no está deteriorada, le vamos a poder contar a su alrededor 18 pares de estructuras cerosas. En cambio, en el grupo de Pseudococcus solamente podemos encontrar 16 o 17. En algunas excepciones 15. O sea, no hay 18 pares a su alrededor de estas estructuras cerosas, incluyendo las más largas que están en la parte posterior. Solamente fluctúan desde 15 a 17. En cambio, en el grupo de Planococcus podemos encontrar las 18 completas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esas especies importantes de Pseudococcus? En otros países sí lo tienen y que nosotros todavía estamos en ese camino de identificación. Está Pseudococcus longispinus, ¿no? Algunos dirán, sí, esa es, pero no hay que arriesgarnos. Todavía, mientras no tengamos el aval de SENASA,
o con alguna institución que valore la identificación a nivel específico, ¿no? Tenemos Pseudococcus viburni, que es una de las especies más importantes y muy diseminada en Chile, ¿no? Tanto en vid como en arándanos y otros cultivos. Tenemos Pseudococcus cribata, ahí está escrito mal, cibata, sino es cribata. Esta especie mucho se puede confundir con algunas especies de Pseudococcus, pero una característica es que no tienen completo, solamente tienen 15 pares de estructuras cerosas alrededor. Pero valgan verdades, eso falta todavía hacer un análisis completo, ¿no? Y alguna especie de Pseudococcus calceolariae, que en Chile también lo están considerando como una plaga, pero dentro de las especies de Pseudococcus es una de menor importancia, ¿no? Entonces, para que quede claro que nosotros no estamos dando nombres ya específicos, solamente a nivel de género, ¿no? Planococcus y Pseudococcus. Y una especie que para mí, ¿no? Algunos colegas dicen mejor no decirlo, pero yo lo estoy encontrando en diferentes lugares que visito Aranda. ¿Y qué característica tiene? Si ustedes se dan cuenta, el cuerpo de esta cereza no es tan redondeado, sino es mucho más alargado, ¿no? Tiene unas 2 líneas de estructuras vacías de ceras a lo largo de su dorso, y tiene unos filamentos muy, muy llamativos, casi acrílicos, ¿no? En todo su cuerpo. Y si ustedes se dan cuenta también, no presentan estructuras cerosas a su alrededor, salvo las 2 últimas, que más o menos abarcan la mitad de la longitud de su cuerpo. Yo no estoy diciendo que es ya ferricia y tal especie, sino que de acuerdo a las características que hemos observado en la literatura, es posible que esté dentro de este género ferricia. Pero recuerden, en ferricia hay más de 3 especies y algunas son de importancia. ¿Por qué? Porque son partenogenéticas. Algunas no necesitan macho para poder reproducirse. Por lo que yo he visto, en la especie que hemos visto, hemos encontrado a lo largo de mi recorrido, hemos encontrado también machos, ¿no? Y que incluso tienen una característica de ser casi negros, con sus colas largas en la parte posterior, de color blanco. Entonces, esto es un indicativo de que en esta especie que tenemos, posiblemente, no estoy aseverando que es ferricia, pero que está dentro de este género posiblemente, es que en este caso, en esta especie sí necesita del macho para poder realizar su progenie siguiente, ¿no? Entonces, queda en el bypass las nomenclaturas hasta ahora de lo que es Planococcus, de lo que es Pseudococcus y de lo que posiblemente sea ferricia. Entonces, este es un trabajo que tenemos que hacerlo, porque recuerden, cuando yo les mencioné, el doctor González hace años hizo una publicación en Chile sobre todos los pseudocócidos para ese país. Entonces, el libro es una guía para poder nosotros también trabajar a nivel nacional. Y podríamos hacer un buen trabajo haciendo un recorrido con todas las especies, identificarlas por cultivos que el Perú está exportando, ¿no? Todas ellas, en base a lo que hemos hecho ya en la biología de Planococcus citri, tienen esta característica común, que el ciclo de la hembra, ¿no? Conforme voy yo señalando, tiene una apariencia similar desde la hembra adulta, ya oviplena, con respecto a sus estados anteriores, que son la hembra virgen o la ninfa de tercer estadio, que son similares en cuanto a su forma, en cuanto a sus estructuras cerosas a su alrededor, ¿no? Y una vez que esta hembra, en este caso de Planococcus citri, ha formado su ovisaco y luego originan los huevos dentro de ese ovisaco, van a nacer la ninfa 1. La ninfa 1 es la más móvil y la menos protegida por las ceras, son las que se encargan de dispersión de una especie de estos géneros. Entonces la ninfa 1 constituye pues, el elemento fácil de poder ser dispersado, sea por su propia voluntad o por algunos factores medioambientales,
para poder ir de una planta a otra, de un racimo a otro, o de un lote a otro, o de un fundo a otro, ¿no? Pasa por 2 estadios ninfales, luego entra una hembra virgen que empieza a generar su feromona, luego viene la cópula para formar nuevamente un ovisaco. Hay especies de Pseudococcus que no forman ovisaco, ¿no? Incluso, al no formar ovisaco, están dentro de ese grupo que nosotros les denominamos ovíparas, ¿no? Pero en este caso son las llamadas ovopíparas. ¿Por qué? Porque el desarrollo del huevo no está en forma externa, ¿no? La madurez del huevo se hace dentro de la madre, dentro de la hembra. Y una vez que ya está muy cerca la eclosión, la hembra forma una especie de anidamiento, luego empiezan las ninfas, ¿no? A veces hasta huevecillos que ya prácticamente están para emerger, se localizan debajo de esta hembra, en horas nacen las ninfas y se ubican ahí por unos días para luego salir y dispersarse, ¿no? Es una forma muy característica de algunas especies del género Pseudococcus, ¿no? Por eso se llaman ovovivíparas, ¿no? Entonces, de aquí, de la ninfa 2, aparece un estado que ya forma una estructura serosa muy compacta para el caso de Planococcus citri, pasa de prepupa a pupa, y luego viene el cambio radical para formar el adulto, que es alado, con antenas y con pies bucales atrofiados, ¿no? Entonces, el ciclo de vida es importante conocerlo para cada una de estas especies. Imagínense que hay especies que no son muy agresivas en cuanto a sus generaciones y en cuanto a sus incrementos. Por ejemplo, el caso de Planococcus, en Chile hablan de Pseudococcus privata, es una especie que se deja dominar por algunas otras especies y que más bien su tendencia privata es ir a vivir en la parte media o inferior de la planta. Entonces, esas características de comportamiento tenemos que ir madurando y tenemos que ir incrementando en su conocimiento de acuerdo a qué cultivo, ¿no? Por lo menos en vid no es problema, pero sí podría estar presente en lo que es arándano. La madurez sexual lo da justamente la hembra cuando está en estado virgen y ya está madura sexualmente, elevando su abdomen para eliminar ese olor sexual que es muy atractivo en estos insectos. En este caso, el macho, que puede estar cercano o a cierta longitud de distancia, capta con las antenas ese olor sexual, ¿no? E inmediatamente lo que hace es ubicar a ese punto de emisión de la feromona. Entonces podemos ver que en este caso, ya en este video, vemos a un macho que encontró a una hembra madura sexualmente. Y termina con un proceso de cópula, ¿no? Este proceso de cópula es muy variable, pero en las observaciones que se han hecho a nivel de laboratorio, su duración está casi en 1 hora, ¿no? Todo este proceso, desde el encuentro del macho con la hembra hasta el término del proceso mismo. ¿Cuántas veces nosotros podemos ver que copula un macho? El hecho de no tener piezas bucales y de tener vida corta de 2 o 3 días, pues en este tiempo de corto, su vida sexual acelera tan rápido que puede copular entre 5 hasta 10 hembras, ¿no? Entonces, su vida corta es relativamente dedicada a lo que es vida sexual, ¿no? Entonces, una vez que la hembra, de acuerdo al género, de acuerdo a la especie, forma ovisaco o genera ya sus huevos próximos a nacer, o nacen las ninfas y están debajo de la hembra, esto es un indicativo de que si las hembras forman un ovisaco, se ha hecho también una contabilidad a ver qué cantidad de huevos se encuentran en cada ovisaco. Y hemos encontrado ovisacos pequeños que están alrededor de 100, pero también hemos encontrado ovisacos que superan el medio millar, ¿no? Más de 600 incluso. Entonces, esta variabilidad, nosotros tenemos que hacer un estudio de contabilidad para sacar un promedio. Y el promedio de huevos por ovisaco es de 300. Entonces, con un 85 hasta 90% de fertilidad, de tal manera que de cada 100 huevos nosotros tenemos entre 85 a 90 ninfas, 1. Los huevos son de un color amarillo, transparente, ¿no?
Entonces, estos huevos o están formándose dentro de la hembra, en el caso de algunos pseudococcus, o se están madurando dentro y protegidos por ese ovisaco. Este ovisaco es un entretelado de finos filamentos de seda, de tal manera que los huevos en el interior van madurando, protegidos del medio ambiente para evitar la deshidratación. A la vez que ya van llegando a su periodo de incubación final, empiezan a verse ya movimiento dentro del ovisaco. Significa de que las ninfas 1 ya empezaron a emerger. No nacen todas de un mismo momento, pero en un par de días podemos tener ese porcentaje de nacimiento. Una vez que nacen las ninfas 1, pues vamos a ver que estas ninfas 1 tienen una característica muy peculiar. Morfológicamente las vemos, es de un color amarillo, no tienen cuerpo cubierto por ceras, es muy pequeñito, muy débil ante cualquier fenómeno externo, pero su vida es inicialmente caminar. Entonces, cuando este insecto nace, inmediatamente tiende a buscar la parte superior, ¿no?, de la planta. Y digo la parte superior porque la tendencia de los ciclos se ha visto pues que van buscando siempre las zonas de fertilización. Entonces las ninfas 1, vamos a ver que se convertirían en los elementos base de una dispersión de una especie chanchito, ¿no? Por eso es que nosotros le denominamos también esta especie un estadio migrante, o en inglés un elemento raptatorio que se desarrolla caminando constantemente buscando nuevos lugares para infestar. Esta es una porción de tallo de vid. Se dan cuenta cómo es la tendencia de las ninfas de ir hacia la parte superior. Y se exponen en cierto momento. Pero sin embargo, también esta fase puede ser acarreado por el viento, ¿no? Puede ser llevado indistintamente por el personal que está evaluando, por la maquinaria que está trabajando en un lote. Entonces hay diferentes formas. Si hay algún insecto, además de lo que estamos viendo, por ejemplo, moscas blancas, ¿no?, u otros insectos relacionados con el cultivo, que se pueden posar en esta parte de la planta, ellos pueden adherirse con facilidad en las patas de los insectos voladores y pueden ser llevados, trasladados a otros lugares. Entonces hay varias formas como las ninfas 1 pueden dispersarse en un campo. La ninfa 2, como ven, ya es más desarrollada, ya está cubierta de ceras, y esta es más evidente cuando está en la ninfa 3. Entonces, vean la ninfa 1, ninfa 2, ninfa 3, es un ciclo ninfal que es interesante porque la tendencia ya de ninfa 2 más para 3 y en una hembra virgen es de ir localizándose en los lugares para esconderse. Los hábitos crípticos no se pierden durante todos sus estadios, pero más evidente es cuando ya los estados mayores, con ninfa 3, 2, 3 y la hembra virgen, lo que quieren es refugiarse y evitar la incidencia de la luz directa. Algo que sucede en todos los insectos de los diferentes grupos, sea un insecto holometábulo, paurometábulo, o un insecto hemimetábulo, todos los insectos, para poder crecer, lo hacen en su estado inmaduro. Y eso es interesante, porque muchas veces he escuchado, ¿no?, por ahí dicen, si a este escarabajo le doy de comer alimento especial, miel de abejas, ¿no?, algún alimento rico en proteínas, se va a volver un escarabajo gigante. No. Igual también, en todos los insectos el estado adulto es estándar para cada especie. ¿Y en qué momento crece ese insecto? Entonces, en el estado inmaduro. Si es un insecto que su desarrollo es de huevo, ninfa, adulto, el estado ninfal tiene estadios, como en este caso. Entonces, en la ninfa, lo que va a hacer es crecer. Pasar de la ninfa 1 a ninfa 2, crece. De la ninfa 2 para la ninfa 3, crece más. Pero entre estadio y estadio, en este caso estadio ninfal 1, a 2 y a 3, hacen procesos de muda. Y la muda significa botar todo su esqueleto, lo está protegiendo en su estado anterior, pero que ya no lo deja crecer. Entonces, si ustedes se dan cuenta en las fotos, pues la ninfa 1 está eliminando un residuo, que
que lo ha estado protegiendo y que no lo deja crecer. Para pasar a ninfa 2. La ninfa 2 igual, llega un momento que tiene que eliminar esa estructura que lo impide crecer y lo elimina como un exuvia, igual al siguiente estadio. Entonces los estadios ninfales se quedan descubiertos en cierto momento, pero inmediatamente comienzan a secretar esas sustancias especiales para cubrirse otra vez de esta estructura serosa. Pero estos momentos son muy vulnerables, muy susceptibles de que si nosotros hayamos hecho una aplicación y está en proceso de muda, pues esto va a tener un mejor efecto, ¿no? Especialmente en productos de contacto. Si es que este producto ha sido un producto como un buprofezin, pues al pasar de ninfa 1 a ninfa 2, su proceso de muda va a ser alterado. Recuerden que el buprofezin va a actuar siempre en los procesos de muda, ¿no? El caso del piriproxifen es otro tipo de producto. Una ninfa 2 que ya mudó, por decir hoy día, le ha caído el producto piriproxifen, este estadio nuevamente empieza a acelerar otro proceso de muda. Y en esas condiciones, esta ninfa no está preparada para hacer otro proceso de muda. Entonces, la distorsión viene justamente ahí. Por eso es que este producto es más un acelerador de muda, ¿no? Entonces, hay dos productos que se utilizan bajo estas circunstancias. Uno que inhibe la síntesis de quitina en el proceso de muda, porque recuerden que la quitina es la sustancia muy, muy importante en cada proceso de muda. Al no haber quitina, ese proceso es errático. El otro producto es que acelera nuevamente otro proceso de muda, a pesar de que el insecto haya hecho un cambio de muda un día anterior, ¿no? ¿Qué otras cosas son importantes para estos grupos de pseudocóxidos? Las malezas, hay una variedad de sus enemigos. Entonces, por ejemplo, este es un campo que estuvo un poco enmalezado y ahí había esta planta que nosotros decimos cerrajo o acerraja, tiene los honchos. Miren la cantidad de insectos que se desarrollan de este tipo, ¿no? Pseudocóxidos en grandes grupos. Entonces, aquí tenemos la planta. He visto también que cuando uno recorre los campos podemos encontrar guaranguillos pequeños debajo de los parrones, o también podemos encontrar algunas plantas de algarrobito que se están desarrollando ahí. Hay que tener cuidado, observarlo siempre, porque a veces puede aparecer también grupos de querezas de este tipo, ¿no? En un fondo, por ejemplo, dice, vamos a sembrar debajo del parrón un poco de leguminosas o fabáceas. Tiene su periodo vegetativo, hay que sacarlo, ¿no? Porque si lo dejamos sobremadurar, lo dejamos secar, se convierte en una planta hospedera para la presencia de estos pseudocócidos. Entonces, las malezas sí juegan un papel importante cuando no son controladas a su debido tiempo. Cosa particular de este grupo de pseudocócidos es la de tener una asociación con las hormigas. En otros países ya tienen identificados qué grupos de hormigas son las que están asociadas con planococos, con pseudococos. Estos dos grupos diferentes, como ustedes ven, a su lado izquierdo tenemos un grupo de hormigas asociadas con planococos. En cambio, en la parte derecha ustedes ven una planta de arándanos o una especie de pseudococos que también está asociado con las hormigas. Entonces, estas simbiosis, vamos a decir, este mutualismo, se da ¿por qué? Porque la hormiga le gusta alimentarse de estas sustancias azucaradas. ¿Y quién le da estas sustancias azucaradas? Son las perezas, ¿no? Los chanchitos. Y de paso, el hecho de tener a estos insectos que le están dando su alimento, se convierten en las hormigas en elementos protectores, ¿no?
¿Y de qué lo protegen? Lo protegen de la presencia de sus enemigos naturales. Yo he visto así en campos donde las hormigas pues, se ponen alrededor de las mariquitas, alrededor de algunas larvas de crisopas, tratando de ahuyentarlos para que no se acerquen donde están las poblaciones de chanchito. Entonces, esto es en forma natural. Y hay que aprovechar esto para cuando nosotros hagamos una evaluación o un monitoreo, ¿no? Porque la presencia de hormigas nos da un dato, decir, que aquí debe haber algún problema de algún insecto picador chupador, llámese chanchitos, ¿no? Y eso es una ayuda. Pero ya desde el punto de manejo también tenemos que tener cuidado. Las hormigas debemos tratar de sacarlas de esos puntos porque se ha visto que hormigas con sus piezas bucales pueden llevar los primeros estadios de un lugar a otro. ¿Qué daños ocasionan estos grupos de insectos? En la uva, como ven, en el tallo pueden formar grandes colonias, ¿no? Esto es producto de un descuido porque recuerden siempre, sus hábitos no es estar visibles, estar escondidos, y pueden por debajo de la primera parte, ¿no?, de la corteza formar grandes colonias. Y si es Canococcus ficus, pues pueden ver todo a lo largo del tallo húmedo, ¿no?, que es un indicativo de que debajo de esa corteza vamos a encontrar, ¿no?, colonias de estos insectos. Hay momentos pues que al valorar o al analizar una colonia de estas podemos encontrar diversidad de estadios y estados biológicos, ¿no? Y esto es común en este grupo porque hacen un traslape, ¿no?, de diferentes estados biológicos. Esto también se repite no solamente en el tallo, sino en la parte superior. Por eso una recomendación también a los evaluadores es que en cada punto que haga una evaluación de una planta, tratar de buscar esa parte del doblez de la planta hacia la parte superior, le decimos la J, ahí en la zona que siempre se camuflan también debajo de la corteza. Entonces el ritidomo vendría a ser su protector de este grupo de chanchitos. Cuando pasamos ya a una parte más cercana donde están los cargadores, podemos empezar a ver pues, que los insectos se van asociando ya a la parte de foliar y posiblemente de ahí puedan pasar ya a la parte de fructificación, ¿no? Normal es que estos insectos, por el hecho de ingerir líquidos, van a ingerir abundante cantidad de agua y abundante cantidad de proteínas, ¿no?, carbohidratos. Pero todo eso no es dentro de su, vamos a decir, de su alimentación. Hay excesos de productos líquidos, entre ellos está el agua y los azúcares, que son eliminados, ¿no? Entonces, esa secreción azucarada que se pega en las estructuras de la planta va a permitir que el hongo que está, especialmente Capnodium, ¿no?, que está en el medio ambiente, va a invadir y crecer en esa zona azucarada. Entonces, vamos a ver ya, como consecuencia del daño indirecto, viene el daño indirecto con asociación con la fumagina. Bueno, ya aquí ya empezamos a ver poblaciones que van llegando al nivel de hojas, siempre van a estar, muy común verlas en el embés, y muy asociadas a la línea donde están las nervaduras, porque son justamente zonas donde hay facilidad para poder tomar la savia, ¿no? Y cuando uno hace una evaluación de los racimos y no ha tenido tiempo para realizar algunas actividades, por ejemplo, algunos fondos, no es por culpa de los técnicos, sino que a veces el tiempo no da para poder hacer el descargue de algunos vallas ¿no?, y tener unas estructuras sueltas, a veces están compactadas los racimos. Y eso es muy complicado porque un solo individuo, una ninfa, uno o dos que puedan entrar, ¿no?, se empieza a alojar en el raquis o se empieza a alojar entre fruto y fruto, es suficiente para que generen una población posterior y logren, pues, invadir todo lo que es el racimo. Entonces, el daño en la fumagina en los racimos se puede dar constantemente, ¿no? Y la idea nuestra es que el menor número de incidencia de pseudocócidos llegue a los racimos, ¿no? En el caso de arándanos, estos insectos, de acuerdo a cómo están en la fase vegetativa, en la fase después de una poda,
van a quedar una gran cantidad de estructuras después de una poda que van secando en la parte externa del tallo. No tenemos acá un retidomo compacto, sino medio defoliado. Y eso es garantía para que la gran mayoría de estados, especialmente hembras, vírgenes y hembras ya oviplenas, se alojen en estas zonas. Y ese es un escondite que impiden a muchos técnicos tener una visión cómo está el chanchito en este cultivo, ¿no? Vean todas esas estructuras que van, conforme va desarrollando la planta, conforme va pasando las campañas, pues va formando mayor estructuras de escondite, vamos a decirlos así, ¿no? Y si hay una incidencia fuerte, ¿no? Podemos ver pues que las poblaciones de chanchitos se pueden desarrollar en las ramas, en las hojas, y lograr pues una invasión total de los frutos. Y cuando hay estos problemas, pues, lamentablemente en arándanos tenemos meses de cosecha. Y hablar meses de cosecha significa que presencia temprana de los pseudocócidos la cosecha. ¿Qué variedades conocemos de vid y de arándanos? Por lo menos hasta ahora tenemos nuestras clásicas en la vid, aún en proyección de cosechas, ¿no? Tenemos, por ahí he leído un artículo que el Perú mantiene aún producción de Red Globe, ¿no? Niveles óptimos. Tenemos también la Thompson y tenemos también la Crimson, áreas representativas en muchos fondos, ¿no? Sin embargo, Chile, por ejemplo, ya tiene una etapa de recambio inmediato, ¿no? Entonces vemos que la Flame, por ejemplo, acá en el Perú ha perdido mucho espacio, ¿no? Hay algunas variedades, por ejemplo, la Arra, es una valla grande, por ejemplo, la Arra 15, pero que es un poco tedioso su manejo, ¿no? Hay que tener muy en cuenta estos detalles de esta variedad. Es una variedad que no podemos dejar mucho que se concentre en los azúcares, que tiende a manchar, a pecosear, ¿no? Pero esos detalles justamente la hacen también muy atractiva a los pseudocócidos, porque la concentración de azúcares, recuerden, es un elemento base en la nutrición, ¿no? de este grupo de insectos, ¿no? Las nuevas variedades, por ejemplo, la Sweet Love, tenemos la Jack Salud, ¿no? Tenemos la Sugar Creep, por ejemplo, la Sugar Creep, por lo que he visto, también tiene una buena concentración de azúcares. Cada vez que va llegando ya la formación de los racimos, mucho más afín al grupo de pseudocócidos, especialmente Planococcus, ¿no? La Sweet Sapphire es una uva relativamente de pocas áreas, pero que están en pruebas. Y así como esta, hay muchas variedades que necesitamos justamente hacer su análisis, tanto de ciclo fenológico, la fenología, para ir emparentando y ver cómo se va desarrollando en cada una de ellas los ciclos de los chanchitos, ¿no? Entonces, se dan cuenta de que el interés por conocer, ¿no? Los insectos de pseudocócidos con cada una de las variedades es un trabajo latente y constante. De las variedades de arándanos, pues, las más comunes que he podido y que se pueden observar, más otros que están también ya tomando área y otras en prueba, la Biloxi, la Emerald, Rosillo, Ventura, que son las más comunes, pero recuerden, cada fondo está llevando un bloque de ensayos, ¿no? En la uva, ¿qué hacemos? En la uva, en la zona norte, especialmente lo que es Piura y Lambayeque, se hacen las dos podas, ¿no? La poda de renovación o poda cero, que es prácticamente la poda que se termina después o que se hace después de terminar la cosecha, ¿no? Entonces, sería muy interesante saber cómo quedan las poblaciones de chanchitos, cómo quedan los planococcus, en qué nivel quedan los planococcus. Se habla mucho de que hay una especie de tránsito de los chanchitos de la parte superior hacia la parte inferior, correcto, pero también en la planta que nosotros tenemos, la uva que tenemos acá en la zona norte, está en constante desarrollo. Si bien hacemos una poda, pero ese es temporal,
Por lo tanto, muchas de estas generaciones o estados biológicos o estadios biológicos se pueden quedar en la parte superior. Y eso es interesante tenerlo muy en cuenta cuando uno entra en una etapa de poda cero, porque es una etapa de formación. Entonces, hay que ver cómo está la infestación y hay que hacer también algunas medidas de control. La siguiente poda ya es la que se hace normalmente después de terminar la poda cero, haber formado todas las estructuras para los cargadores y viene esta poda. A partir de esta poda, esto ya es una situación que nos pide un trabajo ya sostenido, un trabajo de manejo, ¿no?, de las diferentes fases para poder nosotros tener en cuenta de que cuando uno comete algún error en la etapa anterior, en la poda anterior, pues aquí vamos a tener los problemas serios. Se nos quedó un poco de chanchita en la parte superior, ese lote va a ser un problema. Más si nosotros estamos prácticamente en el límite de poder hacer control químico. Si hemos tenido control químico, solamente se va a hacer en sus momentos determinados, en su fase determinada, oportunidad. Ya no podemos hacer más aplicaciones químicas después en las etapas ya que empieza el envero y maduración. Entonces, cabe destacar pues que el trabajo consciente que uno puede hacer lo debe realizar gran parte en la etapa de poda cero y que quede mínimamente las poblaciones para trabajarlo ya en la poda de producción. Todo es un proceso, luego de unos días se aplica la cianamida, viene el brotamiento, comenzamos a hacer nuestras evaluaciones constantes porque es necesario llevar durante toda la fenología el desarrollo de estos chanchitos, ¿no? Tenemos el etapa de brotamiento, de floración, de fructificación y maduración, son etapas grandes que nos dicen qué fases pasa por cada una de ellas la uva. Y esto va a variar de acuerdo a la variedad, ¿no? Entonces tenemos todas esas etapas ya asignadas en una etapa después de la poda de producción hasta llegar a la cosecha. El indicativo es que nosotros lleguemos a este nivel con la menor cantidad de chanchito. En el caso de arándanos, una vez que se termina la cosecha, que puede ser de varios meses, como repito, ¿no?, hay que tener, mi recomendación es esto: una vez que uno entra, hace la poda, va a quedar cantidad de material vegetal, va a quedar cantidad de material de fructificación. Recuérdenlo esto. Entonces, de acuerdo al sistema que uno siembre, sea a nivel de suelo o a nivel de bolsa, lo que va a quedar de fructificación, lo que va a quedar de residuos de ramas de la cosecha, va a ser refugio de los chanchitos. Recuérdenlo siempre esto. Si nosotros dejamos material vegetal ahí, seque, va a quedar chanchitos. Si dejamos la fructificación después de una cosecha, ahí hemos quedado algunos, la insolación se va a deshidratar, pues hay muchos chanchitos que quedan en esa zona. Entonces es interesantísimo tener en cuenta en arándanos en qué momento nosotros debemos tener algunas actividades para sacar todo lo máximo posible estados biológicos de chanchito a este nivel. Luego de la poda, pues empieza el desarrollo del brotamiento, el botoneo, la floración. Ahora, el problema serio que tenemos en esta fruta, pues es que no tenemos una fructificación homogénea, ¿no? Conforme tenemos frutos que van tomando su color, ¿no?, van madurando, hay etapas donde estamos viendo parte que está floreando, que está en fruto verde. Total, tenemos diferentes estados de fructificación, diferentes estados de floración. Entonces, eso complica no poco, sino bastante el problema del manejo. Cuando se hizo el trabajo de ver cómo es las generaciones de los chanchitos, en este caso fue Planococcus citri,
Con respecto a Thompson, por ejemplo, es un trabajo que se hizo de prácticamente desde marzo a diciembre. La tendencia es que el chanchito, conforme va haciendo sus generaciones, va pasando desde el tallo, que ahí es donde más entramos a la parte de la superior, de los tallos, los brazos, luego vemos que entra a la parte de las hojas, y de las hojas pues ya ingresa a lo que es la fructificación. O sea, la tendencia es de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cuántos ciclos hace Planococcus durante todo este desarrollo vegetativo del cultivo o del desarrollo fenológico del cultivo? 8 generaciones de marzo a diciembre. Por eso es que yo siempre cuando hablo menciono de que tanto en Red Globe como en la Thompson, y es posible que en las variedades que tengamos, por las características medioambientales que tenemos, por el constante desarrollo de la planta, es que los ciclos son también constantes, incluso se traslapan. Ahí es donde nosotros damos como conclusión de que la tendencia de estos insectos es de buscar la parte superior o de llegar al final de la campaña a los racimos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo evaluar el chanchito? En el caso de uva, tenemos que hacerlo toda la planta y todo el año, ¿no? Esta es una actividad constante de ver qué partes de la planta y qué hay que ir evaluando. Ahora, si uno hace un análisis espacial, ¿no?, de un lote o de un campo, demostremos siempre cómo es que se distribuyen los insectos en forma natural. Hay insectos que se distribuyen en forma homogénea, ¿no? A cualquier punto, cualquier planta que nosotros tomemos, hay mucha posibilidad de encontrar el problema. Pero en este caso de los chanchitos es una distribución agregada. Puede ser que en un grupo de plantas encontrar una infestación, o puede que sea una planta encontrar esta infestación, o puede ser que plantas continuas tengan una infestación, o quizás una sola planta encontremos infestada. Este caso se da no solamente para el caso de vid, sino también para arándanos. Entonces, la persona que va a hacer el trabajo de campo, de evaluador, debe tener, como yo les digo, tener un olfato, ser un especialista en chanchito, ¿no? Un chanchólogo para evaluar un campo. Porque hay algunos que ya tienen ciertas características afines, ¿no? Yo en los fondos ya tengo gente muy preparada, que conoce bastante, que muchos se ayudan por algunas características de la planta y ya pueden identificar y pueden detectar, ¿no? Que ayudan con las hormigas, que ayudan con la humedad que presentan los tallos. Entonces, hay varias características, ¿no? Lo lógico es que cuando uno tiene una planta ya desarrollada, es dividir en tercios, ¿no? Lo complicado no es tanto el tercio inferior y medio, lo complicado viene hacer la evaluación en el tercio superior. Pero sin embargo, en ambos o en los 3 tercios, nosotros debemos tomar, para este caso de chanchitos, lógico, si uno hace una evaluación consciente y específica, es bien controlado el problema. Es necesario que el evaluador conozca las ninfas pequeñitas, las ninfas 2, las ninfas 3, las hembras vírgenes que están en proceso de formación de ovisaco. Recordemos siempre que una hembra, cuando ya está en formación de ovisaco, su intensidad de alimentación va disminuyendo paulatinamente hasta nivel 0, porque la hembra se degrada, se degenera, formando esos huevos que están dentro de ese ovisaco, y luego ya ella queda prácticamente flácida y muere. No es que esta hembra puede ir a colocar un ovisaco, y se va a otro sitio a colocar otro ovisaco, no. Entonces, hay que tener en cuenta eso en los momentos de evaluación. También en el tercio medio y también en el tercio superior. En el tercio superior hay que tomar pues, una porción de brazos, de cargadores, algunos brotes, ¿no?, de algunas hojas, y si hay fructificación, pues revisar, ¿no?, la fruta, porque valgan verdades, si nosotros hemos tenido un problema de mal manejo en la etapa de poda cero, en la poda de producción se nos ha quedado y no lo hemos controlado bien, es casi seguro que nos va a permitir tener ya problemas en este nivel, y eso es tedioso. Tedioso porque yo sé que muchos fondos
han pasado por esto. Personalmente yo también lo he pasado. Entonces, tengamos una secuencia de trabajo durante todo su desarrollo tecnológico, ¿no? Fundos que tienen ya su sistema de internet, intercomunicado, usan su PDA, ya tienen ya sus lotes para utilizarlos con los resultados de las evaluaciones, hacer una semaforización, pero en la semaforización necesitamos tener pues ya rangos, ¿no? Para el caso de verde, amarillo, rojo, y más que todo en el caso de verde y amarillo, establecer algunas medidas, ¿no?, de control. Siempre hay que estar prestos a hacer actividades en cada una de estas fases. No esperar que llegue a rojo para recién tomar cartas en el asunto, ¿no? Si es que no hay este sistema de PDA, pues hay que utilizar la cartilla, ¿no?, donde también tenemos que colocar cada uno de los tercios, cada una de las partes a evaluar, y qué es lo que se tiene que tomar por cada una de estas zonas de la planta, ¿no? ¿Qué estrategias de manejo hay para chanchito? ¿No? Este es un cuadro que lo he tomado de una publicación del doctor Ripa, un chileno. Él estuvo hace poco en Perú. Y lo interesante de él es que en qué nos debemos basar para poder tomar actitudes de control, una decisión de manejo. La base es el monitoreo. Si yo tengo un buen monitoreo, si yo le hago el seguimiento de las poblaciones, pues cada una de estas alternativas va a tener una respuesta. Si yo sé que una uva está muy llena de hojas, exagerando, vamos a decir una canopia muy densa, pues puedo hacer alguna pequeña actividad o una actividad de deshoje para darle una arquitectura de planta, ¿no?, y hacer una modificación. Igual se puede hacer con los diferentes cultivos. Si yo tengo enemigos naturales, pues debo protegerlos, ¿no? Y proteger significa tener plantas que me ayuden a que estos benéficos se puedan desarrollar, por ejemplo, la biodiversidad de otras plantas, o el uso de productos más específicos, propios para el problema. Si yo voy a hacer alguna aplicación de acuerdo a mi monitoreo, pues que la aplicación sea la oportunidad y que la calidad de la aplicación, en eso fallamos mucho, la calidad de la aplicación tenga pues, el efecto contundente de controlar este problema. Recuerden que este insecto es un insecto escondido. Muchas veces, si no lo hemos trabajado a nivel de tallo, se nos hace problema arriba, ¿no? La fertilización, como vamos a ver, también es algo importante. Y si hay hormigas, pues habrá que haber algunas medidas de control, algunos cebos, o algo que nos permita eliminar este ente que es el que lleva y trae algunos individuos de chanchito. Hay varios métodos de control, cada uno de ellos involucra muchas técnicas que las vamos a ir utilizando, lo vamos a ir implementando de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a cómo se va desarrollando la fenología del cultivo y cómo va el problema entomológico, ¿no? Desde el punto de vista cultural, nosotros tenemos que ir ya en una etapa de producción, marcando aquellas plantas, ¿no? Incluso también se puede hacer en una etapa de poda cero, pero ir marcando las plantas problemas, las plantas que tengan el problema chanchito, para localizar ahí también focalizar el manejo, ¿no? Lógico, si hay varias plantas seguidas, ya vamos a encontrar que un lote puede estar altamente infestado, entonces ahí se procede a hacer el mapeo, ¿no? Es un recorrido con gente, quizás va a incrementarse los costos, pero es necesario hacerlo para tomar alguna decisión de manejo posterior, ¿no? Este es un cuadro que también lo publicó el doctor Ripa el año pasado en una revista de Red Agrícola, ¿no? Y habla justamente del exceso de nitrógeno cuando se le da a una planta, ¿no? Entonces, yo les menciono que cuando hay un exceso de nitrógeno, ese nitrógeno tiene que ser procesado, ¿no?, por la planta, luego el insecto lo toma, de repente como un nutriente bruto, vamos a decir, pero también va tomando proteínas. Pero, ¿cuál es en sí el mensaje de este cuadro? Es que cuando nos excedemos en nitrógeno y no asociamos otros elementos que van a ir asociados enzimáticamente en ese proceso
formación de alimento para el insecto, más que todo para la planta, que lo toma el insecto, es que la envergadura en cuanto a tamaño, a capacidad de oviposición, en cuanto al desarrollo muscular de estos insectos, es mayor cuando tengo un exceso de nitrógeno en la planta, ¿no? Y eso lo demuestra el doctor en este cuadro, donde de 100 huevos, ¿no?, en ambos casos con baja fertilización y alta fertilización, al final de la tercera generación, pues, encontramos que la mayor cantidad de individuos, ¿no?, está en relación directa con la mayor fertilización nitrogenada, ¿no? Manejo mecánico, hay que ayudarnos con algunos instrumentos, algunos aditivos, por ejemplo, algunos de cartón, otros de plástico, que se puede utilizar en la uva o en el mismo arándano también se puede hacer, si es que lo permite, ¿no? Y ustedes ven en este caso, esta estructura que está amarrada, bien pegada al tallo, también se debería hacer en el garante, en el tutor. Y pues si es que utilizamos algún pegamento, pues el pegamento no debe ser solamente en esta estructura, sino que se debe sobresalir los márgenes superior e inferior para hacer una especie de una zona de evitar, ¿no?, si han quedado chanchitos en la parte inferior de la planta, en la parte baja, pues estas no puedan llegar a la parte superior en forma inmediata, ¿no? Todos son mecanismos de control y hay que ayudarnos bajo esta forma. La otra actividad que se puede hacer es un destolado, ¿no?, pero el riesgo es inminente porque cada vez que uno hace un destolado, inmediatamente va a notar de que los estados inmaduros, especialmente ninfas, van a empezar a caminar. Y eso es lógico porque a ellos no les gusta la luz y lo que van a hacer es ubicarse en las hendiduras y como está todo destolado, entonces lo que van a hacer es buscar hacia arriba. Y eso sería un problema. Entonces, cuando uno hace esta actividad, paralelo, tenemos que hacer la otra actividad de control. El manejo biológico incluye varios insectos benéficos. La gran mayoría de estos benéficos los he visto en bajas poblaciones de forma natural, pero ya hay ahora la ayuda de algunos laboratorios que pueden producir algunos insectos depredadores y algunos parasitoides. Pero por el momento, miren, podemos haber hecho algunos trabajos, pero uno de los insectos que más común a nivel del mundo es el Triptolemos. Es una mariquita muy activa que tanto el estado adulto como el estado larval se alimenta de estos chanchitos, ¿no? En Chile pude ver yo un laboratorio que produce en cantidad de Triptolemos y esto lo liberan constantemente en diferentes cultivos, ¿no?, en cítricos, en palto, en vid, en arándanos, ¿no? Entonces, lo interesante es que la larva, y más que todo el adulto se alimenta de estados de ovisacos, ¿no? Y la larva busca en las hendiduras también algunos estados biológicos de chanchito. Como ven, algunos trabajos que se han hecho en campo, se hacen liberaciones de diferentes estados biológicos, tanto de adultos como de larvas. A la vez también se pueden hacer liberaciones de hisopas y también el caso de los anagiros, que es un parasitoide. Pero de acuerdo a lo que hemos ido observando, miren, esta es una avispita anagiros que lo hemos encontrado ya en forma natural en campo, ¿no? Esto no es después de una liberación. Entonces, es un indicativo de que Anagirus sí está asociado en la costa norte con el chanchito. Una avispita, un insectide, que tiene un ovipositor, la hembra, que le inyecta huevos al interior del chanchito, ¿no? Y entonces ese huevo, la avispita, se va a desarrollar en el interior y a las finales de ese chanchito, un pequeño orificio, va a salir en el futuro una nueva avispa. En el caso de arándanos, en Piura hemos podido encontrar una alta población, lamentablemente al final de campaña, ¿no? Esta avispita, que no es la misma que hemos observado acá, posiblemente esté dentro de este género Acerofauna. Pero vean, en ambos casos es avispitas en forma natural, parasitando chanchitos, ¿no? Ahí tenemos algunos especies de crisopas, ¿no? En el caso de uva, tenemos tanto Ceraocrisa, que se caracteriza por llevar sus
residuos de sus presas en su dorso. Este es Chrysoperla. Acá tenemos en arándanos también tanto la Cerocrisa, ¿no? Buscando, y sus estructuras, como ven, puede ser de ovisacos o de estructuras de un chanchito, ¿no? Que es de color blanco, que le da esta tonalidad al cuerpo de esta Chrysoperla, ¿no? Estos son muy buscadores. Yo siempre, en forma particular, yo he visto una mayor agresividad de Cerocrisa, ¿no? Este insecto es el más comercial ahora en cuanto a ventas, ¿no? En control etológico, bueno, se basa en el principio de las feromonas. En la actualidad hay una empresa que vende feromonas de diferentes insectos, especialmente en este caso chanchitos, pero recuerden que las feromonas son específicas. Y cuando hablamos de feromonas específicas, estamos hablando que cada especie de chanchito debe tener su respectiva feromona. Hasta ahora, en el mundo, más que en el mundo, es que en nuestro Perú ya tenemos feromonas para Planococcus citri, Planococcus ficus. Pero el detalle está de que estas feromonas, por el concepto básico de las feromonas se pueden utilizar bajo 3 niveles. La primera forma de utilizar una feromona es para saber si yo tengo el problema en mi campo. Lo puedo utilizar en bajo número de feromonas por área, ¿no? Una proporción, vamos a decir, de 1 a 5, ¿no? Una feromona por 4 o 5 hectáreas. Pero por la forma de distribución gregaria de chanchito, no lo podemos hacer tanto así. Hay que poner mayor número de campos por hectárea. El segundo nivel, ¿qué significa? Captura o baja de machos, en este caso, de los machos alados, que duran 2 o 3 días. Pero me pide que debo colocar más feromonas por hectárea. Entonces, el segundo nivel, si bien me va a bajar machos, pero le puedo poner el término también que no es una medida total, ¿no? El tercer nivel ya es cuando un campo se invade de feromonas. Y ese nivel 3 ya se llama confusión sexual. Y eso hay en algunos insectos. Bueno, quienes no hemos tenido experiencia en algodón, teníamos una feromona que se aplicaba como un insecticida, ¿no? Teníamos una feromona que se aplicaba en forma líquida. En la actualidad nosotros tenemos el principio de esta feromona, como ustedes ven en la figura, es que la hembra lo atrae al macho por este olor sexual. Es muy específico, ¿no? Nosotros hemos hecho algunas observaciones de campo, ¿no? Y esto indica de que hay capturas de machos. Hasta ahora se sigue haciendo trabajos y eso creo que la empresa está empeñada en que se trabaje mejor. Y eso es bueno, porque con ello vamos a tener algunas alternativas más al control de pseudocóxidos. Esto también se hace en arándanos, ¿no? La idea es ir colocando, pero el tercer nivel sería excelente, ¿no? Lamentablemente, por ahora todavía está en cuestión de prueba. Esto es utilizar estos dispersores de feromona en un número alto, que puede ser más de medio millar por hectárea. La idea es prácticamente bloquear toda la feromona natural con esta feromona sintética y el macho no tenga opción de encontrar hembras, ¿no? Y al no encontrar hembras, por su poco tiempo de vida, no va a poder fertilizar hembras, ¿no? ¿En qué circunstancias se da? En especies que necesitan macho para la cópula. Pero en Pseudococcus hemos encontrado que hay especies que no necesitan macho en un momento dado. Entonces tienen una partenogénesis un poco más compleja. Y de repente una feromona no va a trabajar, ¿no? El manejo químico, bueno, si yo quiero tener éxito en un control químico, debo tener algunos factores a tener en cuenta. Mucho fallamos en que podemos tener un buen producto, podemos tener el momento adecuado para aplicar, ¿no? Podemos haber hecho las pruebas necesarias, pero cuando uno va al campo y hace las aplicaciones con una maquinaria deficiente, no llega el producto a donde debe llegar, todo va quedando en mala posición, porque nosotros vamos a decir,
no trabajo el producto porque el producto es malo. Recuerden que hay que conocer varias cosas para este tipo de aplicaciones químicas. Una de ellas es el momento adecuado en base al monitoreo. Lo otro es la maquinaria adecuada, ¿no? Que logre cubrir esa zona donde está el insecto problema y, lógico, utilizar el producto adecuado. Nos ayudamos mucho con el IRAC, que está ya publicado en internet, en todo momento ustedes pueden entrar y encuentran pues que hay 29 grupos y cada grupo nos indica su modo de acción y eso se va clasificando. Esos modos de acción se han agrupado de tal manera que tengamos una idea de que si yo utilizo un producto, la ruta que va a tener ese producto hasta llegar a donde está la planta y donde está el problema que es el insecto, y dónde va a entrar en el insecto, y su mecanismo, su modo de acción, como le decimos así, nos confundimos a veces modo de acción y mecanismo de acción, es que si está en el sistema nervioso, ¿qué parte del sistema nervioso va a bloquear el insecticida? El grupo verde, ¿qué parte del crecimiento y desarrollo del insecto va a afectar? Si es vamos a decir, un grupo de lepidópteros, pues el grupo amarillo están los productos que van a afectar al sistema digestivo. Y el grupo rojo está afectando el sistema respiratorio, donde el insecto toma energía tomando el alimento de la planta, ¿no? Entonces, un insecto se alimenta de una planta para nutrirse y formar sus ATPs, que son los que le van a ayudar a desarrollar todo su proceso biológico. Y hay un gran grupo que está en gris, que todavía siguen estudiándolos para ir ubicándolos, ¿no? De tal manera que si yo ya sé los grupos químicos, su modo de acción, pues debo conocer también cuáles son sus características físico-químicas del producto, ¿no? Si me van a decir, hay un producto que es muy soluble en agua, correcto. Ese producto tiene características para ser aplicado foliar o vía suelo. Si yo tengo un producto o un peso molecular que me está indicando que es poco volátil, o es menos móvil, o es muy móvil, también tengo que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, todos estos datos físico-químicos están en vamos a decir, en un link, y que es obligatorio del técnico que va a decidir las aplicaciones con estos productos, porque cada uno tiene una particularidad. Me va a decir, este producto trabaja vía foliar, este producto trabaja vía sistema. Foliar no puede trabajar vía sistema porque tiene características físico-químicas que le impiden, ¿no? Entonces, esas estrategias de control químico lo tenemos que establecer en estos momentos. Si yo voy a utilizar químicos, la UBA pues me está diciendo que hasta cierto nivel de esa fase tecnológica puedo utilizar químicos. De ahí para adelante tengo que saber ya los LMR de los productos, cuál de ellos se podría utilizar, hasta qué momento, y de ahí para adelante tener otra gama de productos. Esto es tan igual como se debe establecer en el caso de el arándano, ¿no? Tenemos un momento que podemos trabajar con algún químico, pero luego tenemos momentos, y más complicados todavía en este cultivo, de poder utilizar otro grupo de insecticidas, como el caso de los extractos, el caso de los bioinsecticidas, ¿no? ¿Cómo debo ubicar el producto? Si es foliar, si es al tallo, si es al sistema. Debo hacer mis cálculos con mi prueba en blanco, ¿no? Si es por el suelo, debo establecer cómo lo voy a hacer de tal manera que distribuya bien el producto en cada una de las plantas del lote. Hay algunos casos que en uva, pues por lógico, si la planta de uva está pegada al tutor, ahí hay un problema de que haya refugio para el caso de poblaciones de chanchito, ¿no? Entonces, el éxito lo traduzco en este caso. Capeagro tiene un producto que si nosotros lo clasificamos de acuerdo al IRAC, está dentro del grupo de los que afectan el crecimiento y desarrollo de los insectos, que afecta el crecimiento y desarrollo de los chanchitos. Y ahí estamos clasificando como subgrupo el 10A, el 10B, el 15 y el grupo 23. En el grupo 23 tenemos espiroxiflofen, espiroxifén
espirotetramat, que es el ingrediente activo del producto nuevo que en un momento les van a hacer conocer. Es un producto que solo se aplica vía foliar, ¿no? Ahora, como extractos de tipo vegetal, pues hay una serie en el mercado, lógico. Son productos que tienen aceites, ¿no? O parte de su constitución es a base de lípidos, aceites. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando uno haga las pruebas para descartar, ¿hay o no hay algún problema de fitotoxicidad? Si hay el problema en arándanos, por ejemplo, ¿no? De tener un problema a nivel de frutos, porque ustedes saben que el bloom, en el caso del arándano, es importante que sea natural, ¿no? Bioinsecticidas también, ¿no? Hay varios productos que están dentro todavía del grupo de lombriz, no tienen cabida todavía dentro de los grupos que hemos visto, pero hay permisos ya para el caso de Bauberias, Lecanium, Isolomices, ¿no? Entonces, hay varios productos que están dentro de este grupo, como extractos, como bioinsecticidas y los productos químicos netamente, ¿no? Hasta aquí es el caso de BIT. Paso ya al caso de TRIPS. Tenemos que avanzar un poco, creo. No sé qué me dice Aló. Bueno, sigo con el caso de TRIPS. De todos los TRIPS que estamos observando, quisiera dejar claro que lo que más encontramos en vid, lo que más encontramos en arándanos y que encontramos en palto, ¿no? Son dos especies, ¿no? Es casi seguro que está Frankinella occidentalis y Trips tabaci. Las dos especies casi siempre están juntas, aunque Frankinella, que es la que está más junta, más afín con flores, es la que siempre va a estar en mayor proporción, ¿no? Sin embargo, no descartamos a Trips tabaci. ¿Qué característica tienen estos insectos? Estos insectos, de acuerdo a lo que hemos observado, pues, para poder identificar también es otro problema desde el punto de vista de en campo, se nos hace difícil saber qué especie es. Aunque algún detalle por ahí, si es que tenemos una buena lupa, podríamos indicar que si es Frankinella o si es Trips tabaci. Hay otra especie de Trips, ¿no? No lo he visto acá en Perú, pero que sí lo pude ver en Chile y que está bien asociado con, más que hojas, está asociado con el fruto. Y en el fruto, pues, desarrolla poblaciones que malogran el fruto completamente, además de que sus excrementos líquidos de color negro producen un manchado, ¿no? Entonces, acá en el Perú definitivamente tenemos Frankinella y Trips tabaci. ¿Qué hay que hacer para poder identificar? Muestreos, hacer un trabajo de laboratorio también, y hacer unos montajes para poder observar características que las tiene a nivel de la cabeza, a nivel del tórax, a nivel del abdomen, ¿no? Incluso a nivel de las setas que están a nivel de las alas y de las antenas, ¿no? Entonces, en Frankinella occidentalis, para que tengan una ayuda, ellas presentan setas muy grandes, muy desarrolladas, mucho más visibles y muy, muy contrastantes con respecto a que es muy pequeñas o casi nada con el caso de Trips tabaci. Entonces, si tienen una buena lupa, podrían ir viendo la presencia, si es que hay Frankinella o hay Trips o hay ambas, ¿no? Entonces, estas dos, si uno las ve en un micro preparado, pues puede observar que el caso de Frankinella es mucho más grande, más robusta, los colores son ahí aparentemente similares. Por ello es que el detalle de estos insectos es necesario hacer las observaciones a nivel de microscopía para poder identificar. Aunque, como repito, estas dos son frecuentes, más Frankinella se ha traído por las flores. El ciclo de vida, de acuerdo a cómo están sus movimientos, son muy hábiles, se desarrollan una fase a nivel de foliar, a nivel de la parte superior de la planta, ¿no? Donde puede estar en hojas, básicamente al inicio,
Si hay fructificación, pues vamos a encontrarlo más en la etapa de floración y cuaja. Entonces, todo lo que ven con línea verde señalan los estados biológicos de adulto, de huevos, a ninfa 1, ninfa 2, que están en la parte superior de la planta. Y el estado de prepupa y pupa que están a nivel de suelo. El ciclo, de acuerdo a la sumatoria de los estados de cada uno de ellos, más o menos estamos hablando de casi 3 semanas, ¿no? 3 semanas y un poquito más. Esto va a variar mucho por la temperatura. Si es una temperatura de verano, ¿no? Estamos hablando de 2 semanas y un poquito. Si es invierno, puede pasar las 3 semanas, ¿no? Pero esto está de acuerdo también al clima y de acuerdo a la zona, ¿no? Bueno, los adultos, repito, son muy hábiles, tienen un par de alas muy finitas, muy delgaditas, son acarreados por el viento mayormente, pero en vientos ya muy fuertes, estos insectos pierden esa capacidad de ser arrastrados, no más bien que se alojan y se esconden, especialmente en las flores, ¿no? Ustedes pueden ver esta flor en una cucurbitácea donde es inmensa la cantidad de franquiniela en este nivel, ¿no? Entonces, si tenemos plantas que están a nuestro entorno del cultivo, pues hay que estar valorando, estar siempre teniendo información cómo van, ¿no? Los adultos, una vez que hay un proceso de cópula, van colocando sus huevos. Estos huevos no son netamente endofíticos, porque no están metidos dentro del tejido vegetal completamente, sino que son semi-presenciales, o sea, se puede observar una parte del huevo, por eso es que están casi superficiales, ¿no? De aquí nacen ya los estados inmaduros, ¿no? Y la hembra va colocando estos huevos. Entonces la hembra puede hacer daño en su alimentación y en su proceso de oviposición. ¿Cuántos huevos puede colocar? Es muy variable en las especies. Y también depende mucho de los procesos de cómo van originando sus poblaciones. Porque miren, estos insectos, al igual que los chanchitos, tienen capacidad de poder reproducirse sin presencia del macho. Tienen capacidad de reproducirse con una cópula, con el macho, y de originar solamente un solo sexo. Entonces, esta variabilidad también se expresa en el número de huevos. Hay momentos en que una especie puede colocar, como decía el doctor Cabrera, 5 a 10 huevos durante su ciclo de la hembra. Sin embargo, en otros momentos, más que todo, cuando hay floración, el polen parece que esto le da mucha nutrición, puede pasar los 80 hasta 100 huevos, ¿no? Entonces, como ven, del huevo nace el estado larval 1, que es el que va a estar de poca movilidad, muy escondido, para evitar la pérdida de agua. Luego pasa a un estado ya, el ninfal 2, y todos ellos lo que van haciendo es raspar la parte superficial, sea de la hoja tierna, o sea a nivel de los pétalos o a nivel del ovario, ¿no? Entonces los estados inmaduros y los estados adultos son los que causan el problema, el daño. Se habla de que la ninfa 2 es la más agresiva, que el estado adulto también es el agresivo, sí, por la envergadura y el tamaño, pero en otras palabras, estos insectos, aparte del daño directo, también pueden secretar sustancias con enzimas y pueden ir degenerando algunos tejidos, ¿no?, superficiales de las hojas. Los estados de pupa no son móviles, tienen cierto movimiento, pero la gran mayoría, de acuerdo a la estructura de la planta, lo va a pasar en el suelo, ¿no? Y eso, en ciertos cultivos que hay constante humedad, esto podría ser alguna actividad también de movimiento del suelo, podría ayudarnos a controlar estos estados, ¿no?, de prepupa y pupa. Los daños, recuerden siempre, estos insectos tienen solamente la mandíbula izquierda desarrollada con forma de estilete, más las maxilas, que son también en forma de estiletes, rompen las células superficiales, ese líquido de la célula fluye hacia afuera y es tomado inmediatamente mediante una succión. Por eso es que estos son raspadores, chupadores. ¿Cómo hacemos la evaluación? En el caso de la uva, pues tenemos bien marcada la etapa, desde prefloración hasta la cuaja.
Esos son los momentos donde uno debe tomar las muestras, basado en este tipo de evaluación, tomando un ligero golpe de la inflorescencia para tener una contada de las ninfas, ¿no? O de los adultos que caigan sobre el papel, ¿no? Y luego ir contando para sacar un promedio al final del total de trips que hemos contado con el número de inflorescencias contadas que hemos evaluado y tener un promedio. Esto más que todo está ligado a lo que es la uva, porque es mucho más peligroso los daños que puede ocasionar a nivel de ovarios, ¿no? Y eso malogra al final la apariencia del fruto conforme va creciendo. Entonces, en prefloración ustedes ven pues que en la futura flor hay un momento que no abre porque las caléctras están todavía aún bien cerradas, pero va a haber otro momento que ya empieza a aperturarse. Esas caléctras van cayendo, prácticamente ya se apertura la flor, y estos son los momentos críticos para la presencia de más que todo franquinila por la floración, ¿no? Y llega la cuaja, y entonces es una etapa crítica, repito, porque los daños que ocasiona a nivel de ovario, puede haber ya una cuaja, pero se expresan en la epidermis, vamos a decir, de las bayas, ¿no? El trips en las hojas, más lo encontramos en los brotes, en la parte tierna, en el embés, ¿no? Eso hay que ir contando, hay que ir cuantificando, monitoreando siempre para ver cómo está el estado. Puede ser que en un momento dado tengamos una alta incidencia. En el caso de arándanos, pues siempre hay que estar observando los brotes, especialmente en el momento de brotamientos, ¿no? En el momento de la floración también hay que estar haciendo las contadas, ¿no? Los trips son muy pequeñitos, se alojan en este punto de crecimiento y el daño se va viendo ya cuando hay una mortalidad de esas hojitas tiernas, ¿no? Color negro. ¿Qué estrategias de manejo tenemos? Para el caso de trips, bueno, la idea es evitar, ¿no?, en lo máximo posible plantas que tengan floración, malezas o algunos cultivos o algunas plantas que hayamos puesto ahí para la biodiversidad. Especialmente trips tiene muy ligado su color, ¿no? El color azulado, morado, el color amarillo, el color blanco, son colores muy atractivos, ¿no? Desde el punto de vista etológico, pues las trampas, tanto las azules, especialmente las azules y las amarillas, tienen ese atractivo de captura. En este caso, la captura va a ser de adultos, porque son los únicos estados biológicos de vuelo, ¿no? Y ustedes pueden ver en la parte superior es en cuanto a uva y en la parte inferior se hace también para el caso de arándano, ¿no? Estos son mecanismos de control mecánico que nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a ver si hay presencia, nos ayudan a bajar poblaciones, porque hay que intensificar el número de trampas para poder tener mejor control, ¿no? Control biológico no se ve mucho en campo porque a veces no lo observamos, ¿no? Pero ya hay reportes muchos de la presencia de ácaros Phytoceide, especialmente Ambliceus, que son elementos que participan en degradar o en matar muchos estados biológicos de estos trips, ¿no? Hay una empresa a nivel del mundo que hace incluso ya ventas de fitoseídos, ¿no?, de ácaros benéficos para cultivos, ¿no? Y con el tiempo vamos a entrar con seguridad a trabajar en este rubro. De igual forma también en forma natural, ¿no? Ustedes ven algunas plantas de maíz asociadas con estos cultivos, sea vid o palta o arándanos. Ahí en este maíz se va a desarrollar mucho este chinche antocóride, que es Orius, y el Orius se caracteriza justamente porque dentro de sus presas, aparte de huevos, es los trips, ¿no? Y finalmente, para el caso del control químico, siempre reiterando todos los factores que hay que tomar en cuenta para tener un éxito, la clasificación de los productos de acuerdo a estos grupos grandes y luego por su modo de acción, para luego tener pues, algunas alternativas, ¿no? En el caso de trips, pues, hay varios productos, desde los piretoides, ¿no?, algunos productos clasificados también en Irak, algunos extractos vegetales,
algunos bioinsecticidas del tipo del género Lecanen, pero como ven, todo es tener a priori las características del producto, sus características físico-químicas, la maquinaria aplicar, el momento aplicar que nos va a dar la base, es el monitoreo, ¿no? Para que ustedes conozcan, yo tengo un Facebook que se llama Entomología UNPRG, que tiene la bandera del Perú, y este es el símbolo que presenta, donde hay un coccinelio, y pueden entrar ahí para aceptarlo si ahí subo mucha información de agronomía y más que todo lo que es entomología, ¿no? Ya tengo casi 3, 4 años en este trabajo, en este Facebook. Tengo más de 30.000 que visitan la página y estoy pensando ya lanzarme de algún político, ¿no? Mentira. Muy Bueno, bien, muchísimas gracias. gracias a usted. Muy bien, profesor, gracias por la charla. Va, va, saque su presentación para poder ingresar ¿Sí? la mía. Ya. Y luego de eso vayan escribiendo por favor en el grupo de WhatsApp del Zoom sus preguntas para el profesor. Como les comentaba, a ver si me permiten un momento. Bueno, comentarles amigos del agro, el motivo de este evento y de muchos otros que van a venir es el lanzamiento de nuestro nuevo producto Bomber 150 OD, que está a base de espirotetramat. Máximo control, nada se le escapa. Este es un nuevo insecticida que ingresa al portafolio de Capeagro después de un trabajo bueno que hemos hecho para hacer todo el trabajo de registro, el trabajo de desarrollo del producto. Bomber 150 OD, filotetramat, con su número de registro, ¿no? Como bien dijo el profesor, es importante conocer las características físicas de los plaguicidas y también el modo de acción de los mismos, ¿no? En este caso, el grupo químico del Bomber 150 OD es el grupo 23, es decir, inhibidores de la síntesis de los lípidos, es decir, actúa sobre procesos metabólicos. Siempre es bueno, es ideal, es importante conocer dónde actúa cada insecticida de acuerdo al conocimiento que tenemos del insecto, ¿no? Puede que trabaje en la muda del insecto, en la cutícula, en el sistema digestivo del insecto, y hay muchos que trabajan a nivel del sistema nervioso, pero este Bomber 150 OD actúa sobre los procesos metabólicos del. Bien, profesor, el Bomber 150D es un IRAC totalmente diferenciado. En ese solamente hay 3 moléculas, ¿no? Ahí está el espirotetramapa. El Bomber 150D, un resumen, ¿no? Activo espirotetramat, es una formulación, es una dispersión oleosa. Su acción es una inhibición de la biosíntesis, es decir, actúa del insecto, no inhibe el proceso de generación de energía y lógicamente el insecto no se desarrolla. Clase química es una clase química nueva, que son los ketoácidos tetrámicos. José, ¿me escuchas? Sí, adelante, Andrés. Que se ha ido la pantalla. Bueno, disculpen ya, bueno, sigo. El espectro de acción del Bomber de 150OD es especialmente
son los indicadores, harinosa, prodiplosis, ponen mosca blanca, querezas y otros. Y lo usamos pues en una variedad grande de cultivos, no sean frutales o sean hortalizas. Interesante por el IRAC diferenciado que tiene el producto es que no presenta una resistencia cruzada contra otros insecticidas que también se usan para el control de estas plagas. Bomber 150D está hecho a base de pilotetramat y, como les dije anteriormente, es un insecticida que actúa que todo, no es un insecticida de choque, de golpe. Necesita que la planta lo absorba para poder hacer su función. Y logra alcanzar esos espacios, esos lugares que son de difícil acceso para otros productos. Y aquí les explico el porqué. Especialmente para esas placas que son complicadas o difíciles de ubicar, ¿no? Sea prodiplosis o cochinilla harinosa. Un detalle importante de Bomber 150 es un movimiento dentro del cultivo, es un movimiento dentro de la planta. Tiene un movimiento bidireccional. Es decir, tú lo aplicas vía foliar y el producto es capaz de moverse a través del xilema y luego a través del floema, de las hojas. Entonces, para eso es importante aplicarlo en plantas que estén en un adecuado crecimiento vegetativo, en un adecuado crecimiento de desarrollo, en una planta que esté en activo crecimiento, para que el producto pueda cumplir su función, ¿no? Como les dije anteriormente, no es un producto que actúe de choque, ¿no? Es un producto que necesita ser metabolizado primero por la planta para que luego cumpla su función. Se mueve tanto por el xilema como por el floema. Entonces, las plagas, para que puedan ser controladas, primero se deben que alimentar, ¿no? Una vez que la planta absorbe y el producto, este se transforma en espirotetramat enol, que es la forma como se mueve a través del floema. Como les comentaba, es un producto pues, creo, único que tiene esa doble sistemicidad en la planta, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, ascendente y descendente. Tiene unas características fisicoquímicas muy interesantes. Eso hace que el producto tenga una alta solubilidad en agua y también que su coeficiente de partición octanol-agua sea ideal y lo caracteriza como un producto de alta sistemicidad dentro del cultivo. Su mecanismo de acción, como le dije al inicio, actúa en la formación de los ácidos grasos, que esto va más que todo indicando que actúa sobre la síntesis de los ácidos grasos y sobre la síntesis de los triglicéridos, que no es importante conocer que es ahí donde se almacenan las reservas energéticas de las plagas. Entonces, inhibe el proceso metabólico del insecto. La formulación es totalmente diferenciada, es una formulación dispersión oleosa o de 150 gramos por litro de activo del producto. Es una formulación donde este producto pues, se encuentra encapsulado, protegido, que te permite, tiene unos beneficios que son los siguientes, ¿no? Es esta dispersión en aceite, un ayudante aceitoso que mejora la penetración del producto, se tiene el producto en el cultivo, evita de que el producto sea lavado por la lluvia, mejora la eficiencia, es decir, no hace falta aplicar un dispersante cuando usas Bomber 150 OD, porque el producto solo hace que el ángulo de la gota, el tamaño de la gota sea mucho más aplanado, es un producto fácil de mezclar y medir, y por tal motivo su actividad biológica es mayor. Como le dije, pues, este es un producto especialmente direccionado para insectos picadores chupadores. Es un grupo amplio de plagas. No solamente está la cochinilla harinosa, también está la mosca blanca, pulgones, prodiplosis, que actualmente está muy agresivo en distintos cultivos hortícolas y frutales que se siembran acá en el Perú. Y es un producto que tiene una selectividad muy buena para los insectos benéficos, ¿no? Los que son, pues, importantes cuidarlos, ¿no? Las tolerancias de Bomber 150 OD son buenas, ¿no? La última revisión de abril 2020, donde los LMR pues, van entre
digamos 0.7, 0.1 a 2 ppm en Estados Unidos y en la Unión Europea, ¿no? Está permitido para muchos cultivos, alcachofa, espárrago, palto, arándanos, cítricos, vid, mango, entre otros. Actualmente, nuestro producto Bomber 150 OD está registrado para espárrago y cebolla, y próximamente las ampliaciones de uso en vid, mandarina, palto, granado y páprica estarán listas, ¿no? Por este tema de la cuarentena hemos visto un poco retenido esto, pero digamos es un proceso que está ya pero muy avanzado. Bueno, mi nombre es Andrés Zabaleta. Vamos a resolver las preguntas que tengan para el profesor Manuel Bravo, y cualquier consulta que tengan también hacia mi persona me la indican, ¿ya? A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a ver las preguntas, profesor. José, ¿me puedes ayudar que no puedo ver las preguntas? Hay que usar lentes. Que no se mueve acá el mouse. ¿José? A ver, dame un segundo. Sí, por favor, porque me quedé con Fabián Yesquín, que dice que le envíe la información, pero no veo mayores de las otras preguntas que vi arriba. Te los estoy enviando. ¿Sí? Sí. A ver, profesor, dicen unas preguntas. Para realizar una buena y correcta evaluación, ¿cuántas plantas debemos de evaluar para que el valor que arroje sea una señal de cómo se encuentra el campo, ¿no? Me imagino que están hablando acá de cochinilla rinosa. ¿Y qué productos están validados para control de cochinilla en cultivo de arándano orgánico? Bueno, la primera pregunta es el número de plantas a tomar, a evaluar. Se considera para el caso de uva entre el 1 al 2% de plantas. Entonces, el mínimo es el 1%. Entonces, yo sé que hay lotes, ¿no? Los fundos casi siempre tienen lotes casi de 2, 3 hectáreas, ¿no? Ahí se podría, de acuerdo al área, se puede utilizar ese parámetro, ¿no? Lo ideal para mí sería el mínimo 25, el máximo 50, ¿no? Pero el problema creo que es cómo es que hacen el recorrido, el número de plantas que lo toman, cómo lo toman, ¿no? Es todo un protocolo que hay que hacer, ¿no? Yo puedo tomar muchas plantas en el centro del lote y de repente, por la forma de agregación que tiene el chanchito, sería bueno también tomar un buen número de plantas de los contornos, porque esas son las zonas que a veces están de un campo a otro pasando el problema, ¿no? Entonces, hay mucha diversidad en cuanto al número. Yo he visto en fondos la lógica, en la mayoría de los que yo asesoro, es el 1%, ¿no? Por hectárea, ¿no? Y eso se va variando de acuerdo al área de cada lote, ¿no? Lo otro es qué productos para arándano orgánico incluso, ¿no? Entonces eso es un poco complicado. ¿Esto por qué les digo complicado? Porque va a depender mucho de la zona. Sabes que el bloom tiene este fruto, es muy sensible. Incluso yo estaba escuchando hace 2 días una charla sobre este tipo de aplicadores, que es con aire asistido, un sistema que evitan que el producto por la presión del flujo pueda malograr el bloom, ¿no? Pero es cuestión, uno, de ver dosis, ¿no? Después hay varios productos a base de canela, ¿no? Pero hay que ver dosis. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas serios? Es cuando hay fructificación de arándanos y hay el problema de chanchito,
Ustedes saben que son grupos de frutos, ¿no? Están prácticamente compactados, y eso, entrar a ese nivel, es bien, bien complicado, ¿no? ¿Y por qué les digo es complicado? Que hay que entrar con el producto hasta adentro, donde está el chanchito, porque son productos de contacto. Si el producto no ha chocado con el insecto, no le va a afectar. Entonces, trabajar con un producto, hay que dosificar, hay que hacer las pruebas, ¿no? Pues yo tengo algunas sugerencias, pero no las puedo decir ahorita, pero ahí tienen mi número, tienen mi correo y podemos conversarlo. Hay grupos de extractos, hay varios, ¿no? Todo depende de, como repito, dosis y lugar de donde se van a hacer las aplicaciones. Es un lugar caluroso como Olmos, es un poco más complicado. Ya, bueno, están también preguntando, a las personas que están preguntando acerca de la presentación, la vamos a colgar en nuestro. Se va a cargar en nuestro canal de YouTube. ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, un momento. Anderson. Se cortó nuevamente. La señal está malísima por acá. Le preguntaba, preguntan si usted, si hay Planococcus citri y Planococcus ficus, ¿cómo recomendaría manejar las feromonas en el campo? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Si en mi campo tengo Planococcus citri y Planococcus ficus, ¿cómo recomendaría manejar las feromonas en mi campo? Claro, las feromonas justamente es para indicar cuál de ellas está cayendo. Yo coloco una feromona en un punto A, y me cae más, debo colocar las dos feromonas, ¿no? Si yo tengo las dos feromonas colocadas muy cercanas una de la otra y veo que caen más Planococcus ficus, pues esos son los lugares donde debo atribuir más número de trampas de esa especie. No podemos colocar una feromona de una especie donde no encontramos la otra, ¿no? Entonces estaríamos colocando una feromona que no va a traer a nada, ¿no? Hay fondos donde tienen una sola especie, ¿no? En lotes. Y a veces esporádicamente cae la otra, ¿no? Más he visto ficus que caen más. Entonces, por predominio se hace la invasión de feromonas más en número de Planococcus ficus que menor cantidad de Planococcus citri, ¿no? ¿Aló? La pregunta es, ¿cuál es el radio de dispersión de la feromona para chanchito? Bueno, eso no soy el dueño de la empresa, sería partir de ligero, y creo que la empresa está trabajando en todos esos aspectos, no solamente en el rango de acción que tiene la feromona. Más o menos ellos están considerando, según la información que tengo, porque escuché una charla en Piura, recomiendan de 15, creo, como mínimo por hectárea, ¿no? Entonces estamos hablando, si tú hablas de una hectárea 100%, y estás dentro con 15 trampas, puedes sacar un promedio del radio que tiene la acción de cada trampa, ¿no? Pero sería bueno, y esto sería ideal, tener un punto de emisión de feromona y luego ir soltando machos ya marcados a diferentes distancias alrededor de esa trampa, ¿no? Y entonces eso te va a dar una idea más exacta cuál es el radio de acción de una feromona, ¿no? Pero por ahora, en base a los resultados que han logrado en ICA, ese es el rango, ¿no? Ok, profesor. Bueno, le agradecemos la charla, en verdad un gusto, ha sido muy instructiva, le agradecemos también a todos los participantes. La charla
se encuentra en nuestro canal de YouTube próximamente. Suscríbanse y nuevamente, este es parte de un proceso de lanzamiento de nuestro producto Bomber 150 OD, que está a base de espirotetramat. Así que muchas gracias, profesor. Un abrazo a todos y Gracias, amigo. un abrazo agronómico y buenas noches. Gracias por la asistencia. Gracias. Gracias. Hasta luego.